Bueno, Baruch Hashem, queridos Javerín, queridos hermanos, exaltamos al Creador del universo, damos a el Supremo Creador toda la cabot, todo el honor, toda la exaltación por la oportunidad que nos permite Hashem de una vez más estar reunidos en este espacio y poder compartir palabras de Torah, poder deleitarnos en la Dabar del Eterno, en la bendita Dabar, en la bendita palabra de nuestro Creador. Em, y bueno, esta semana estamos entrando a una nueva parashá. Estamos estudiando ya nuestra segunda parashá correspondiente al libro de Devarim, al último libro de la Torá, el libro de Deuteronomio. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio y la parashá, la segunda parashá que lleva por nombre Bat Hanam. Esta parashá Bat Hanam, que se le puede traducir como supliqué, o también se le puede traducir como rogué, o le imploré al Eterno. Se le podría traducir a al nombre de esta parasha, Bait Hanan, de esa manera. Y hemos hecho ya la lectura de este texto, de la primera aliyá de esta parasha. Y algo que la parasha nos presenta a través de esta primera aliyá, lo que ya la Torá nos está presentando a través de la lectura de estos primeros versos con relación a la parashá Beit Haná, nos presenta precisamente que antes, antes que Moshe pronunciara el Shema Israel, antes de exhortar al pueblo para que el pueblo guardara la Torá, y antes también de repetirle al pueblo las Haseras Hadibrot, o los 10 mandamientos, o las 10 palabras, la Parashá Bet Hanan nos está presentando un escenario. La Parashá Bet Hanan nos está haciendo la introducción a una escena profundamente humana, donde Moshe, que es el líder del pueblo de Israel, aquel hombre que había tenido el honor de hablar con Hakodesh Barujú directamente cara a cara, como lo dice la Torá, que había hablado Moshe directamente cara a cara. Ahora Moshe se encuentra frente a la tierra prometida. Ahora Moshe se encuentra frente a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Después ya de 40 años de deambular por el desierto, de caminar por el desierto, de divagar, de peregrinar por el desierto. Y ahora Moshe solo está deseando una cosa. Hay una cosa en su corazón, algo que él está deseando, una petición en su corazón. Y esa petición de su corazón es cruzar el Jardín, cruzar el Jordán y de esa manera contemplar la tierra que Adonai, que Hashem le había prometido a los patriarcas, que le había prometido a Abraham, que le había prometido a Isaac, que le había prometido a Jacob. Y él quiere verla, él anhela en su corazón, tiene esta petición de ver la tierra que Hashem le había prometido a sus ancestros, a sus antepasados. Pero aquello, mi querido Jaurín, que parecería ser el final natural de su misión de llegar y entrar a la tierra prometida, que eso sería como, digamos, la graduación de Moshe. Lastimosamente, eso no ocurriría, no ocurriría. La Torá
que Moshe elevó, o más bien la Torá nos narra, nos presenta esa oración que Moisés eleva, que Moisés levanta al Eterno. La Torá nos está presentando ahora esa plegaria, esa oración, esa súplica, ese ruego, Bat Hanam, que él está levantando delante del Eterno. Y el verso, precisamente desde el verso 23 hasta el 25, nosotros nos podemos dar cuenta aquí donde Moshe está elevando esta plegaria y dice que en aquel tiempo yo le imploré a Hashem, le rogué, le pedí, le supliqué a Hashem, diciendo, mi amo, Hashem Elohim, ¿m? Le está pidiendo Moshe aquí, le dice, mi amo, Hashem Elohim, comenzaste a mostrar a mí, tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obra y acciones tan poderosas? Y vea lo que dice ahora el verso 25. Te imploro que me permitas cruzar para ver la buena tierra que está más allá del Jordán, ese buen monte y el Líbano. Permítemelo ver. Le está pidiendo Moshe en esta plegaria, en esta oración, en esta súplica que la Torah nos está presentando en este momento. Así que, bueno, a simple vista, mis queridos hermanos, este pasaje parece ser el relato de una oración no respondida, ¿verdad? Parece que la Torah nos está mostrando una oración, una plegaria, una tefilá, una súplica, un ruego que no recibe respuesta de parte del Creador. Pero la tradición judía, la tradición judía descubre un significado mucho más profundo. Por ejemplo, eh, el Baal Haturim, él señala que la palabra Baet Hanam, que traducimos como imploré, rogué, posee un valor numérico gemátrico, que tiene un poder, la palabra Baet Hanam tiene un poder numérico, o más bien un valor numérico, en cuanto a lo que tiene que ver la parte de la gematría. ¿Qué es la gematría? La gematría es la descodificación de las letras, de cada una de las letras hebreas en su valor numérico. Eso significa que cada letra en el hebreo le corresponde un valor numérico. Entonces, cuando nosotros leemos una palabra, no solamente estamos leyendo una palabra o su significado, lo que significa esa palabra, sino que también delante de nosotros tenemos una cifra numérica, tenemos un código numérico, como la cédula de ciudadanía de una persona. La cédula de ciudadanía de una persona tiene un código numérico. Con ese código numérico, con ese valor numérico, la persona se identifica delante de las autoridades y ese valor numérico lo identifica al individuo o lo individualiza a la persona en su país, ese valor numérico. Entonces, cada palabra en el hebreo o cada letra hebrea le corresponde un número. Y cuando estamos delante de una palabra, estamos también delante de un valor numérico.
Entonces, dice o señala el Baal Haturim que la palabra Bahanam posee un valor numérico y ese valor numérico es el mismo valor de la palabra Shirah. La palabra Shirah. La palabra Shirah es canto de alabanza. Canto de alabanza. La palabra Shirah. Canto de alabanza. Entonces, estas dos palabras, Bait Hanam y Shirah, tienen el mismo valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico que, que, que hay en estas dos palabras? 515 es el valor numérico de estas dos palabras. 515. Por lo tanto, a partir de esta observación, los jajamín, los antiguos sabios hebreos, eh, enseñaron que las 515 veces que que Moshe oró o levantó oración al Eterno para que lo dejara entrar a la tierra de Canaán, para que lo dejara entrar a la tierra prometida, no fueron únicamente 500 veces, 515 oraciones, ¿ya? No fueron solamente 515 ruegos de desesperado Moshe pidiéndole al Creador, sino que también fueron 515 cánticos de alabanza que hizo Moshe para el Eterno. Tremendo, ¿no? Que fueron 515 alabanzas que Moshe entonó a Hakodesh Baruj Hu. Y esta postura o digamos esta perspectiva que se nos plantea también nos permite una pregunta que transforma completamente la lectura del texto. Y eso tiene que nos permite a nosotros mirar, nos tiene que permitir ver que si Moshe todavía no había recibido aquello que él estaba pidiendo, aquello que él estaba rogando, aquello que él estaba implorando, pidiéndole a Hashem con todo el fervor, con todo el desespero, 515 veces, ustedes imagínense eso, 515 veces Moshe insistiéndole al Eterno para que lo dejara entrar. Entonces nos permite plantear una pregunta. ¿Y cuál sería esa pregunta? ¿Por qué razón las plegarias o sus plegarias son descritas como cánticos? ¿Por qué razón las palabras de Moshe, el ruego de Moshe, la súplica de Moshe son descritas como cánticos? En la explicación bíblica, la tefila, la oración, la tefilá, la oración, el ruego que nosotros hacemos, la plegaria, la tefilá y la shirá, tefilá y la shirá, no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la tefilá nace de la necesidad. ¿De acuerdo? La tefilá, la oración, el ruego, la plegaria nace de la necesidad. La tefilá es la voz del hombre que reconoce su dependencia del santo y bendito sea, de Hakodesh Barujú. Pero la Shirah, en cambio, suele surgir después de experimentar la intervención divina. Es decir, una persona canta al eterno alabanza, canta al eterno exaltación, Jalel, después de la intervención de Hakodesh Barujú. Por ejemplo, Israel cantó a orillas del Mar Rojo cuando las aguas, recuerden eso bien, las aguas ya se habían abierto. Débora
Ella entonó también su cántico después de la victoria sobre Císara. David Hamelech, él escribió muchos de los salmos, de los tejilín de alabanza, tras haber sido ya después liberado de sus enemigos. Entonces, mis queridos Javerín, queridos hermanos, el patrón, el patrón parece ser evidente. Primero llega la Yeshua, o sea, primero llega la salvación y después la alabanza. Ese es el patrón. Dentro de lo que nosotros vemos en el orden narrativo del texto de la Torá. Primero llega la Yeshua, la salvación, y luego la alabanza. Pero Moshe rompe ese esquema. Moshe lo rompe. O sea, ¿qué hace Moshe? Moshe, primeramente, él canta al Eterno antes de conocer el desenlace, antes de saber si Hashem le iba a dar la bendición de entrar a la tierra prometida o no. Moshe canta antes de recibir la respuesta de parte del Santo y bendito sea. Y su alabanza, óigalo bien, su alabanza no depende de la respuesta que esperaba recibir de parte de Hashem, sino que de la certeza que tiene Moshe dentro de su corazón, que es aquel a quien él dirige su oración y su plegaria. Baruch Hashem por eso. En otras palabras, queridos hermanos, la confianza sustituyó o sustituye a la necesidad y la adoración precede al milagro. Tremendo eso. Tremendo, tremendo. O sea, queridos hermanos, queridos Javerín, en este sentido, esta primera aliyá, la primera aliyá de esta parashá de Bat Hanan, nos enseña que la madurez espiritual, que nos hace falta mucho, esa madurez, tenemos que madurar bastante, tenemos que madurar mucho. Entonces, esta aliyá, esta primera aliyá, nos enseña que la madurez espiritual no consiste únicamente en agradecer cuando Dios ya nos ha concedido nuestras peticiones, cuando ya el Eterno nos ha dado respuesta a nuestras necesidades, sino que la verdadera madurez espiritual consiste en seguir alabándolo, en seguir exaltándolo, en seguir dándole a Él todo el honor, dándole toda la alabanza, la exaltación, aun cuando su voluntad permanece oculta. ¿Mm? Aun cuando la voluntad divina permanece oculta, aun cuando nuestra oración no ha sido respondida, aun cuando nuestra plegaria no ha recibido respuesta del Santo de Israel, nosotros debemos seguir adorando, exaltando, bendiciendo, alabando su santo nombre, su bendito nombre. Y allí, queridos hermanos, ahí, querido Javerín, deja de estar condicionada la fe. La fe deja de estar condicionada por las circunstancias y comienza entonces, bendito sea el Santo de Israel, a descansar en el carácter del Eterno. La fe comienza a descansar en el carácter y en la voluntad de Hakodesh Barujú. Y no solamente en las circunstancias. Bendito sea nuestro Creador. Bendito sea Hashem. Pero todavía nos queda una pregunta. Todavía queda una pregunta, Baruch Hashem.
¿Cuál es esa pregunta que todavía queda también por resolver, por formularnos? ¿Por qué deseaba Moshe, por qué él deseaba tanto entrar a la tierra de Israel? ¿Por qué razón Moshe deseaba tanto entrar a la tierra de Israel? Que hay mandamientos que se deben cumplir en la tierra de Israel y More. Desde una perspectiva humana, nosotros podríamos suponer que él anhelaba disfrutar finalmente del descanso de décadas de sacrificio, de décadas de trabajo, de entrega. Sin embargo, hay una referencia en la Gemara que nos presenta una respuesta completamente diferente. Dice esa referencia de la Gemara que Moshe no quería él entrar sencillamente a la tierra de Canaán para beneficiarse de los frutos de la tierra, ni para disfrutar de su abundancia, sino que su único deseo, lo que decía nuestra hermana María Mena, su único deseo era cumplir con aquellos mandamientos, con aquellos misbot que solamente se podían observar o se podían cumplir dentro de la tierra de Israel. O sea, que su petición no estaba fundamentada en la necesidad de lo material. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. O sea, su oración no estaba fundamentada en la necesidad de lo material. Su tefilá, su plegaria, su oración estaba fundamentada precisamente en seguir cumpliendo o en poder cumplir los mandamientos que solo se podían observar dentro de la tierra de Canaán o de la tierra de Israel. Entonces su petición, queridos hermanos, no estaba motivada por el interés personal, sino por el anhelo de seguir obedeciendo a Dios de una manera más plena y de una forma completa. Tremendo, tremendo eso, tremendo. Y esto entonces, mis queridos hermanos, nos transmite y nos revela una enseñanza poderosa, una dimensión esencial de la verdadera espiritualidad de un líder, de un líder, de un sadik delante del Eterno y delante de Hashem. Mientras que muchas veces, mis hermanos, las personas, nosotros buscamos a Dios, buscamos al Eterno por aquellas cosas que Él nos pueda dar o por lo que nosotros podamos recibir. Moisés, Moshe, buscaba a Dios, buscaba al Eterno por aquello que todavía podía ofrecerle. ¿Mm? Una obediencia más completa. O sea, Moshe lo que quería y anhelaba en su corazón era obedecer al Eterno aún más de lo que hasta el momento le había obedecido. Podemos decir entonces que su deseo no era poseer la tierra de Canaán, sino servir de la mejor manera al dador de la tierra. ¿Mm? Queridos hermanos, la verdadera espiritualidad que nos plantea la Torah, no gira alrededor de los beneficios del pacto, no gira alrededor de eso,
como mucha gente lo hace hoy. Mucha gente busca el eterno para que el eterno bendiga su vida, bendiga a su familia, le sane, traiga restauración a su economía, a su finanza, le multiplique bendición. Mucha gente busca eso hoy en día. Eso es lo que la gente hoy está buscando. ¿Mm? Eso es lo que las personas buscan hoy en día. ¿En qué me puede ofrecer el eterno? ¿En qué puedo yo beneficiarme del eterno? O sea, todo gira alrededor del beneficio del pacto. Pero la verdadera espiritualidad gira alrededor de la fidelidad al Dios del pacto. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso es que nosotros vemos gente enclenque, a personas que viven en un estado de, de dilatación y de fluctuaciones, porque vive de acuerdo al momento circunstancial de su vida. Queridos hermanos, esta afirmación, esta enseñanza, nos abre también, nos permite abrir un nuevo interrogante. Los sabios, los jajamí, ellos enseñaron que cuando una misbat, cuando un mandamiento no puede cumplirse materialmente, óigalo bien, cuando una misbat no se puede cumplir materialmente, es decir, cuando usted, cuando yo, no podemos cumplir una misbat por X razón, por las razones que sean, entonces el estudio, óigalo bien, el estudio profundo relacionado a esa misbat, en otras palabras, el estudio de las leyes con relación a esa misbat, ¿cómo, cómo cumplo esa ley? ¿Cómo cumplo ese mandamiento? ¿Cómo cumplo esa misbat hoy en día? ¿Cómo yo lo puedo cumplir? ¿Cómo yo la puedo desarrollar? Aunque no lo puedo hacer, es decir, aunque no pueda cumplir esa misbat de manera física, pero si yo estudio las leyes de esa misbat, ¿cómo yo podría cumplir, observar esa misbat? Entonces dicen los sabios que eso es considerado por Hakodesh Baruj como si la persona la hubiera realizado, como si la persona hubiera cumplido con ese mandamiento. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, después de la destrucción del templo, después de la destrucción del templo, por ejemplo, nos dice también la Guemará, la opinión de la Guemará, los sabios de Israel, afirma que quienes estudian las leyes del sacrificio, de la ofrenda de ascensión, que ya hoy, obviamente, por las distintas circunstancias que ustedes ya conocen, no se puede hacer sacrificio, no se presentan ya hoy sacrificios. Pero entonces, de acuerdo a esta línea de pensamiento, cuando se estudian las leyes relacionadas al sacrificio, a la ofrenda de ascensión, entonces eso es considerado como si la persona ofreciera directamente ese sacrificio. Y de la misma manera o del mismo modo, quien vive fuera de la tierra de Israel, quienes vivimos en el exilio, si nosotros estudiamos las mismas, los mandamientos agrícolas, las mismos que están conectadas con la parte agrícola y las leyes relacionadas con la tierra de Israel, queridos hermanos, es como si nosotros estuviéramos teniendo el mérito
de ese estudio, de esas misbot que están conectadas directamente con la tierra de Israel. Espero que se entienda eso que acabo de mencionar. Entonces, si esto, queridos hermanos, es así, ¿por qué Moshe insistió 515 veces? ¿Por qué razón entonces él insistió 515 veces? ¿No le habría bastado a Moshe entonces con estudiar aquellas mismas? ¿Mm? ¿No le habría entonces bastado a Moisés, a Moisés o a Moshe estudiar esas leyes de esas mismas? Pero bueno, queridos hermanos, la diferencia entre conocer la voluntad divina, la voluntad de Dios y de vivirla, ahí está la diferencia. No es lo mismo tú conocerla, estudiarla, hacerte una idea, no es lo mismo a vivirla, a sentirla, a experimentarla. No es igual, no es igual. No es igual decir, a oídas te había oído, pero ahora más mis ojos hoy te ven. No es igual. ¿Mm? ¿Cierto? Eso no es igual. El estudio de la Torá, el estudio de los mandamientos, por supuesto, posee un valor inmenso dentro de lo que es la observancia de la Torá, la práctica de la Torá. Sin embargo, queridos hermanos, nunca fue concebido como un sustituto permanente de la obediencia cuando ésta es posible. ¿Sí? O sea, mientras tú tengas la posibilidad de cumplir con el mandamiento, hermano, cumple el mandamiento, busca la manera, busca la forma de cumplir con la misbah. Eso es lo que nos está enseñando la Torá. O sea, la Torá te da la opción, te da la alternativa, digamos que a través del estudio de las leyes, tú puedas cumplir con la misma, pero no es el mismo sehú, no tiene el mismo mérito, no tiene la misma sustancia cuando tú cumples el mandamiento directamente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Por eso la emuná hebrea, la fe hebrea, es una fe viva, una fe activa, una fe que nosotros debemos accionar. Por eso es que dice Santiago, dice, muéstrame tu emuná, muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi emuná a través de mis acciones, a través de mis obras. No es igual, hermanos. No es igual. No es igual. Claro, pero la Torah te permite, en caso dado, por alguna razón de extrema circunstancia, por una razón de extrema circunstancia, óigase bien, por una razón de extrema circunstancia que no puedas cumplir con misma, te da la tradición, te da la opción, te da la alternativa de cumplir con la misma a través del estudio y el conocimiento de las leyes con relación a esa misma. Es igual. No es igual cuando la persona hace el sehut, o sea, hace todo el esfuerzo, hace todos los medios, toda la forma para cumplir con esa misma. Por eso es que Moshe 515 veces fue insistente buscando el cumplimiento de esas mismas. ¿Mm? Bendito sea Hashem, ¿verdad? Bendito sea Hashem. Hermanos, la Torá fue dada para ser vivida, para ser vivida, no para ser aprendida, sino para ser vivida antes que simplemente comprendida. Hay algo que es verdad y es que el conocimiento ilumina el camino. El conocimiento ilumina el camino,
pero es la práctica la que hace al maestro, es la práctica la que transforma la existencia, es la práctica la que transforma la existencia. Y es por eso que nosotros encontramos una afirmación en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el verso 5, ahí dice, guardarán mis estatutos y mis decretos, dice, guardarán mis estatutos y mis decretos, y los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Guardarán mis estatutos y mis decretos, los cuales, siendo el hombre, vivirá por ellos. ¿Mm? Vivirá por ellos. Tremendo eso. O sea, la expresión hebrea enfatiza la acción. Enfatiza la acción. O sea, ¿de qué sirve estudiar Torah? ¿De qué sirve conocer los mandamientos? ¿De qué sirve conocerme la Torah si yo no la estoy aplicando, si no la estoy viviendo, si no estoy cumpliendo los mandamientos? Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. No basta con conocer los mandamientos. Es necesario caminar con ellos, caminar con los mandamientos, caminar en los mandamientos. Y Moshe entendía que ninguna explicación podía reemplazar la experiencia en crecer al Israel. Él entendió eso. Él entendió que ninguna explicación le podría permitir a él vivir esa experiencia directamente con Hashem. Por eso nosotros tenemos que anhelar esa experiencia con el Santo de Israel, buscar esa experiencia sobrenatural con el Santo, con el bendito sea, clamar y pedirle al Eterno con todo nuestro ser y con todo el fervor una experiencia para la transformación del ser. Y esta misma expectativa o esta misma perspectiva reaparece mucho tiempo después, siglos más tarde, en las enseñanzas de Rabenu Yeshua. Cuando él dice, si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Y eso es significativo. Eso, mis queridos hermanos, es significativo. Es significativo que Yeshua no dijera, si me aman, conocerán mis enseñanzas. No. Ni tampoco hablarán acerca de ellas. El verbo que emplea expresa la idea de guardar, de observar y de poner por práctica, de poner por obra. O sea que su enseñanza, la enseñanza de Yeshua, no introduce un principio nuevo. Él no está introduciendo algo nuevo, él no está enseñando algo nuevo, sino que desarrolla, la enseñanza del maestro desarrolla la misma lógica de la Torá, el conocimiento auténtico siempre nos va a llevar y siempre nos va a conducir a la obediencia, a la obediencia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, queridos Javerín, este momento de meditación y de reflexión de esta aliyá.